o es solo el script? Sí, va a haber un punto de filtros, va a haber un punto de procesos y compresión con el profe la hemos pasado para el año que viene. Va a haber filtro, procesos en el sentido de usar PS, detenerlo, pausarlo, mandarle una señal kill, ese tipo de cosas. Y el otro tema sería los procesos si les mostramos, por ejemplo, una línea y ustedes explican si es proceso secuencial, si tiene subprocesos, si es condicional, si es en segundo plano, o sea, leen la línea y la describen. Va a depender del punto. Voy a tratar de hacer lo que sea lo más automático posible el tema de la corrección, así se corrige rápido porque nos vamos a demorar un poquito en corregir los scripts, porque los vamos a tener que ver uno por uno. Lo que pasa es que necesitamos que sean fotos de pantalla. ¿Por qué? Porque si uno transcribe un script, te podés olvidar un punto y coma, te podés olvidar un espacio. Entonces, si vos sacás la foto de la pantalla, yo veo exactamente cómo lo escribiste. Entonces ahí digo, ya mañana les digo, pero lo más probable es la foto porque, ¿qué pasa? La foto va con el documento de ustedes al lado, la foto de O la sea, pantalla. se puede hacer ¿Ah? o sea, se puede hacer, por ejemplo, yo puedo tener una foto del documento en la compu ya guardada y ponerla al lado de la consola, del espacio de la consola, y se hacer una captura de pantalla. Tengan por las dudas una foto a mano de su documento. Yo lo charlo con el profe a ver qué opina él. ¿Sí? Pero sí, insisto, sí o sí tiene que ser una imagen de la pantalla de donde ustedes han hecho el script. ¿Sí? Para ver exactamente cómo lo han escrito. Porque por ahí, si ustedes lo transcriben, se olvidan algún comando, una línea que se olviden y yo lo miro y digo, esto no funciona. En cambio, si lo miro en la pantalla y por ahí digo, le falta un espacio, sí funciona, ¿sí? O algo por el estilo. Entonces, tengan a mano una foto del documento por las dudas, guardada en su compu, y el celular por las dudas le pidamos la foto, ¿sí? Tengo que charlar con el profe eso todavía. El parcial no es largo, porque es un punto de cada tema de que les dije, ¿sí? Y siempre es dentro de los prácticos que hemos visto. Les decía que los scripts más de modelo que usamos para los parciales son del práctico 1 de script, es más o menos como el punto 10, y del práctico 2 puede ser como el 2, 3, 7. Insisto, les vamos a dar 2 scripts y ustedes resuelven uno, pero ese uno tiene que estar funcionando. Por supuesto que el resto del parcial también tiene que estar bien, ¿no? Porque no es solo con el script. En este parcial también hay que sacar 75 o 70. Sí, 75. Sí, sí, sí. Pero, como siempre, resuelvan los prácticos, ¿sí? Lo vamos a hacer lo más apegado posible a los prácticos que han visto. Profe, ¿Cómo?
La parte de filtro, redireccionamiento, eso usted va a ver si lo hace multiple choice o si lo hace de desarrollo. Eso no entiendo. Sí, ya veo. Porque si es multiple choice, puede ser que ponga 2 puntos del tema, ¿sí? Porque ahí ya te lo estoy dando la respuesta que tenés que elegir, digamos. Si sabes, la ves al toque cuál es. ¿Les parece que el parcial sea a las 6? Yo pienso que sí, o si. Va, no sé si usted lo La podrá. clase es a las 5, pero si quieren, no sé si alguien tiene problemas con alguna materia, algo. Sí, hay compañeros que rinden mañana estructura. Mm, este. No sé a qué hora rinden. Sí, yo creo que yo puede llegar a las 6 o en ese horario o un poquito después de Bueno, las lo 6. hagamos 18:30, ¿están de acuerdo? Por mi parte, sí. 18:30 mañana. Así yo cuando ya haga el cuestionario virtual, yo le tengo que poner una hora, ¿sí? Entonces, 18:30 para que no tengan problema. Bien, profe, gracias. Bueno. Y bueno, no tengan miedo. Sí, script cuesta porque si no han terminado con programación estructurada, cuesta un poquito, ¿sí? Pero a mí me interesa que puedan lograr un script que les sirva para algún tipo de administración del mismo sistema operativo, no que hagan una cosa loca, ¿sí? Por eso les mencionaba estos puntos de los trabajos prácticos que son importantes en cuanto a administración del usuario. Entonces, en promedio van a ser unos 4 o 5 puntos, profe, más o menos. No, cuenten más o menos 7 puntos. Que si hay 2 scripts y tienen que hacer uno, sí es un punto menos, digo. El que hace los 2 scripts tiene más nota, por supuesto. Pero el que no hace los scripts directamente no aprueba, ¿sí? Tienen que hacer al menos uno. Más el resto bien. Pero si tienen el resto bien, pero ningún script, tampoco se aprueba. Sí, para que el sistema utilice ese intérprete, el bash. Los puede ejecutar igual, pero ahí te asegura que utilice el bash para como intérprete. Yo este fin de semana voy a San Pedro. Al fin puedo llegar a San Pedro. Sí, sí se puede. Si quieren, más allá de que se aprueban mañana, ya promocionan la materia, pero aquellos que tengan intenciones de rendir libre o tengan que recuperar para el jueves que viene, podemos vernos este sábado a la mañana porque yo voy a estar en San Pedro. Así yo ya les doy ejemplos de los exámenes libres, digamos, que se toman. Si están de acuerdo, avísenme y yo hablo mañana para solicitar un aula allá.
el recuperatorio sería el otro jueves. El otro jueves. A los enlaces duros. Porque te pregunta por archivos regulares, el -F o el -S. Cuando vos tenés que saber si algún parámetro que te pasan es un directorio, tenés que usar el -D, que controla si existe y es un directorio. Cuando hagan ese tipo de script, se tienen que fijar que el parámetro que pasen funcione no solo en el directorio donde están parados, sino que funcione en todo el árbol de directorios. ¿Sí? Profe, ¿cómo dijo recién? El script tiene que estar orientado a que funcione en todo el árbol de directorios. Claro, cuando te pasan el parámetro, supongamos, yo te paso en el cuadro de texto estoy escribiendo. Si yo paso un parámetro /etc, tiene que funcionar el script si estoy preguntando por directorios. ¿Sí? Y si tengo que recorrer con un for ese directorio yo lo pasé como un pesos1, entonces, si yo lo recorro con una variable i, no sé si se están ubicando en lo que yo estoy diciendo. Sí, o sea, ahí ¿cómo recorrería ahí? Entonces, ahí tenés que recorrer utilizando pesos1 barra el índice que recorre. Porque si vos haces recorrer solo el índice, lo estás haciendo con ruta incompleta. A veces ese es un error común. Lo único, Alexander, que se me ocurre es que lo combines, pero con paréntesis. Nunca lo probé. Pero con paréntesis se me ocurre llegar a funcionar. Pero por más que le pongas paréntesis, sí o sí va a suceder lo segundo. No va a haber un ejercicio combinando esos dos condicionales de proceso juntos, ¿no? Esos condicionales siempre van en el if, ¿no, profe? O mayormente, ¿no? O sea, para hacer comparaciones, el o y el No, if. esos son los condicionales de proceso. Cuando vos tenés por ejemplo, esos condicionales son condicionales de procesos, ¿sí? Por ejemplo, si yo digo, bueno, mkdir, estoy en estoy en el directorio TP, si bueno, digo mkdir, quiero crear un directorio que se llame cartas, y si funciona bien, que me diga en la pantalla, que me muestre el mensaje listo. ¿Sí? Entonces, acá tengo, ¿cuál es la explicación de esto? Que es uno de los más sencillos. Dice, bueno, esto es una ejecución condicional de dos procesos. Este es el primer proceso, este es el segundo proceso. ¿Sí?
en el cual si la creación del directorio cartas se realiza en forma correcta, entonces, y si, solo si se ejecuta en forma correcta en la creación del directorio de cartas, entonces va a mostrar en la pantalla un mensaje con la leyenda listo. Si no se ejecuta bien el primer proceso, no se muestra ningún mensaje. ¿Vamos bien? Ahora, si esto fuese así, ¿se ve bien? Ahí sí. Avisen, pues. Si esto fuese así, ¿cuántos procesos tengo acá? 3. No, 2, porque los paréntesis es como si ustedes recuerdan los ejercicios algebraicos cuando vos agrupabas, ya eso era una sola operación que se ejecutaba, ¿sí? Más allá de que adentro tenía operaciones. Pero en este caso siguen siendo la ejecución condicional de 2 procesos. Este es el primero y este es el segundo proceso que agrupa en forma secuencial 2, el echo y el date. Secuencial porque tiene la coma acá. Pero son 2 procesos. ¿Sí? Si yo hago eso, fíjense, como no había ningún problema, creo cartas y luego, como esto se ejecutó bien, me mostró el mensaje listo y me mostró la fecha. Si yo hago ls, tiene que estar el directorio cartas, acá está creado. ¿Se entiende? Y si falla, profe, no hace nada o Si no muestra falla, nada. no lo hace. O sea, no hace el mkdir porque falla, me va a mostrar un mensaje de error. Y y no hace nada más. Ahí queda. Ahora, si yo hubiese hecho esto así y falla mkdir cartas, recién ahí hace la segunda parte, digamos, el segundo proceso. Pero si crea cartas, no hace la otra mitad. O sea, es como al revés. Y ahí en ese caso, como está ahora, tendría que fallar que no, porque el carta ya existe. Claro. Me vuelve a mostrar listo y la fecha. Pero porque falló mkdir cartas exactamente porque está creado. Ya existe. Yo podría hacer ¿qué sucedió ahí? Es la misma ejecución que el de arriba, que este. Pero ¿Pero qué hice? mandó el error como al null, a la papelera. Exactamente. Mandé, no cometa el error de decir papelera, por Dios. Ah, perdón, no me acuerdo cómo era. Dev null, vos decirle dev null no. Mandó a la nada. Claro, exactamente, este error ya no me lo muestra porque lo mandé a dev null. Lo descarté. ¿Sí? Pero igual hace esta partecita, como el comando falló, perdón, hace la partecita del eco listo y el date. Insisto, y siguen siendo 2 procesos. Este es el primer proceso y este es el segundo proceso, y el segundo proceso agrupa en forma secuencial 2 comandos, echo y date. Esa es la explicación, digamos, hablada de esa parte.
Ahí si uno no pone los paréntesis, solo se va a ejecutar el eco cuando falle y el date Claro, igual se y ejecuta. después, exactamente, y después, digamos, solito, a continuación de esa ejecución condicional, se ejecuta el date. Y con filtro puede ser alguna línea armada, digamos, o alguna solicitud, por ejemplo, dado tal archivo, obtener, por ejemplo, dado el archivo listado de alumnos, obtener otro archivo. Cuando te dice obtener otro archivo, ahí ya te está indicando que tenés que redireccionar algo, ¿sí? Entonces, si te dice, dada el listado de alumnos con este formato, obtener lista de mujeres en el archivo mujeres.dat con apellido, nombre y DNI, por ejemplo, de todas las mujeres, entonces ustedes dicen, bueno, hago un cut del primer campo, del segundo y del tercero, con tal separador, y si te lo pide ordenado, pipe sort, y Profe, eso se lo desvía al archivo que te pide crear, por ejemplo. ¿Se entendió? profe, ahí en el CUT, ¿cómo sería para elegir El campo. el separador? El separador se elige con menos de, por ejemplo, supongamos, yo voy a hacer un cat de password, que es normalmente el archivo que se utiliza de ejemplo, ¿sí? Si yo hago un cat de password, obtengo todo esto, ¿sí? Ustedes ya más o menos lo conocen. Ahora, ¿qué es lo importante de este archivo? Voy a ir hasta el último. Fíjense que este archivo tiene el primer campo, el login del usuario, el segundo es la clave encriptada, el tercero es el UID, el cuarto es GID y así sucesivamente. Creo que son 7 campos. ¿Cuál es el separador de acá? Los Los dos dos puntos. puntos. Dos puntos. Exactamente. ¿Sí? Entonces, voy a hacer un clear para... Entonces, si yo quiero obtener solo la columna de login, le tengo que decir que quiero el primer campo y le tengo que decir cuál es el separador para que sepa cuál es el campo que tiene que separar, si no, no va a saber nunca, ¿sí? ¿Vio? Bien, O profe. sea, le estoy pidiendo que recorte el primer campo y que el separador es dos puntos, punto, punto. Y este es el archivo del cual yo quiero copiar. Ahora, si quiero los primeros dos campos, o quiero el campo 1 y el 3, que tiene el UID, y ¿qué más puede ser? Sí, ahí. ¿Sí? ¿Qué estoy recortando de el archivo password? El primer campo, el tercer campo, le aviso que el separador es punto punto y quiero obtener eso del archivo password. Enter y obtengo de cada uno el login y el UID. Por supuesto que me trae el separador. Eso sí, hay que tener en cuenta que lo va a tener, digamos. Ahora, si yo a eso lo corto, quiero que lo guarde en listado usuarios.txt, ahí estoy redireccionando. ¿Cuál es el enunciado de esta línea? ¿Cuál es el enunciado del problema que esta línea resuelve?
El enunciado sería crear un archivo listadousuario.txt que contenga el nombre de usuario y el UID de cada usuario del sistema. Ese sería el enunciado del problema y esta sería la solución. ¿Se entiende? Y si no dice dónde, directamente en el directorio actual. Si no dice dónde, te dice en el directorio actual. Y si te dice en el directorio personal, no importa dónde estés parado, ahí nomás le pones eso. ¿Sí? Ahora te dice ordenado. Listo. Te ordene por el nombre. Sin repetir. Listo. Y así. ¿Sí? Entonces yo ahí guardo. Ahí lo voy a guardar en TPS donde estoy parado. Con el unique para que no se repitan. Para que no se repitan, o sort-u también hace que no se repitan. Cualquiera de los dos. Sort-u te ordena y te saca las líneas repetidas. Y sort te ordena solito y unique solito te recorta las repetidas. Entonces, si yo hago cat listado usuarios, txt me va a mostrar esto. ¿Sí? Entonces, cuando ustedes vean una línea así, se tienen que, es práctico imaginarse cuál es el enunciado de esta línea, qué es lo que resuelve. ¿Sí? Entonces, esta sería una línea típica de filtro, de un punto del parcial de filtro. Entonces, yo te muestro esta línea y me decís qué hace. O te doy el problema y vos me decís, me das de respuesta una línea al estilo. Siempre va a ser un directorio al que podamos acceder, ¿que no? Claro, sí, siempre. Sí, sí. Sí, siempre va. Por eso siempre se usa el password, porque es un archivo que todos los usuarios pueden ver y no hay problema, pues no lo puedes modificar porque sos usuario común, digamos. O sea, no es peligroso mirarlo y copiarlo y hacer eso porque es un archivo, digamos, rico en datos y es útil para hacerlo. Aparte, este tipo de líneas sí resuelven cosas de administrador del sistema. O sea, esto es útil para un administrador del sistema. Necesito los usuarios del sistema, pum, hacer el... ¿Sí? O metes esta línea en un script y lo podés enriquecer todavía la información que estás dando. En el chat pusieron un ejercicio, un problema. ¿Alguien lo resolvió este script? ¿Alguien pudo resolver este script? Yo todavía no. ¿No? Bueno, este es el punto 7, el punto 10, 7. Bueno, este es un ejercicio modelo, por ejemplo, para el parcial. Ténganlo en cuenta. ¿Alguien lo planteó? Están ¿Y qué en acaban de poner? trabajo número 1, va el TP, el penúltimo TP creo, es el punto 10. Y bueno, ese es uno de los puntos que yo nombré como ejercicio modelo para el parcial. ¿Cómo lo planteaste?
Y sí, no les voy a tomar un script que diga, no sé, Hola básicamente mundo. diga así un archivo, un directorio. Claro, sí me sale todo, pero, o sea, en el momento de mandarle un directorio, me lista los directorios de mi directorio personal nada más. No me lista de otro Porque directorio que tenés que agregarle la ruta. Hágalo, Tenés que profe. pasar, tenés que pasarle, tenés que pasarle como parámetro, le tenés que pasar la ruta. Por eso yo le paso la ruta en el parámetro, le pongo un directorio y me lista los directorios, o sea, me lista todo mi directorio, nada más, no me lista el directorio del parámetro que le pasa. Ahí es donde te dice que hay que usar el for, profe. Siempre que te diga que tiene que listar todos los directorios y subdirectorios recursivamente, o sea, la palabra recursivamente ya te está indicando un bucle, te está indicando una estructura repetitiva. En el caso lo podrías hacer con un while, pero en estos casos es mucho más sencillo utilizar un for que te recorra, porque vos tenés que listar recursivamente, que quiere decir que una vez que vos obtenés el directorio, tenés que pararte sobre ese directorio y recorrer uno por uno sus, sus elementos. ¿Por qué? Porque estás tomando el directorio como si fuese un vector. ¿Se entiende? Y ahí en el for, o sea, se le da el valor inicial a la i y un valor final para que recorra Claro, o... vos guardás. Lo primero que haces es crear una variable tipo lista con ese directorio. ¿Sí? Y de ahí recorres esa variable lista. A ver. Encuentro un ejemplito. Un segundito que busco uno. Bien. Les comparto uno que utiliza, no es ese exactamente pero para darles una idea de cómo se recorre, ¿sí? ¿Se ve bien? Sí, Bien. ¿Qué hace este script? Pasado un directorio como parámetro, tiene que eliminar los archivos vacíos. ¿Sí? Eso hace este script.
Le pasan el parámetro que es pesos 1. Lo encierro entre doble comillas para evitar el problema de en tiempo de ejecución con valores vacíos. Entonces, como me pasan el parámetro, yo lo primero que pregunto es si eso es un directorio. Y recién ahí hago, ¿sí? Si es un directorio, guardo en una variable, que ahí le falta la i, capaz que no funcionaba esto, le falta la i, le asigno a esta variable el directorio. Y luego lo recorro. Bueno, está hecho de dos formas, esto es lo que pasa. O sea, hay dos formas de hacerlo. Lo que está comentado está hecho de una forma y lo que no está comentado es otra forma de hacerlo. ¿Ha sido preguntar el numeral es para comentario? El numeral es para comentar. Esto es un comentario, la primera línea, en realidad, pero el intérprete lo toma. Bueno, la cosa es que el recorrido que hago sobre el listado que guarda el directorio es para cada elemento que lo llamo i de la variable listado, ¿sí? Insisto, esto que les estoy mostrando, esta es una parte y esta es otra parte. Hacen distintos, ¿sí? O pones uno o pones lo otro, no se ponen las dos. Pero yo lo que les quería mostrar era el for, ¿sí? Entonces, tenemos la variable listado de tipo lista que guarda el directorio, ¿sí? Entonces, for i, o sea, para el elemento de la variable listado, voy uno por uno los elementos del variable listado. Recuerden que el for salta solito de elemento en elemento de una lista y luego pregunta si el elemento i que toca en ese momento está vacío. Si está vacío, lo elimina. Termina el if, da la vuelta, recorre el for al segundo elemento. Esa es una forma. El signo que está, profe, antes del menos S. No está vacío. Ah, está mal ahí. Por eso ese no me di cuenta que tenía los numerales esto. Sin embargo, esto también se hace sin esto y se hace directamente encontrar los archivos vacíos y los borra. Esa sería la otra opción. ¿Sí? A ver, voy a buscar otro que se llama... Espérenme un cachito. Tengo otrito por aquí dando vueltas. Más práctico todavía. Les quiero mostrar cómo recorre un for usando una lista. Esa es la clave, digamos. Porque ese tipo de lista se usa para recorrer directorios o para recorrer, por ejemplo, el listado de usuarios, ¿sí? Ese sería un ejercicio típico. A ver, voy a... Bien. Vamos con este. Ya hagan. Bien. Este es súper típico, ¿sí? Entonces,
Lo que hace este script es, pasado un directorio por parámetro, acá faltarían las doble comillas, pero bueno, pasado un directorio por parámetro, chequea que sea un directorio y lo que tiene que hacer este script, ese es el enunciado, es recorrer ese directorio y mostrar los archivos que son ejecutables, por ejemplo. ¿Sí? Eso es lo que hace este archivo, este script. Entonces, se le pasa por parámetro un directorio. Entonces, el directorio que está guardado acá en pesos 1. Entonces, lo primero que hace es preguntar si es un directorio. Si es un directorio, recién entra al for. Si no es un directorio, avisa que no es un directorio. O sea, este if tiene este else. ¿Se entiende? Dentro del if se ejecuta todo esto. Si es que el parámetro pasado es un directorio. ¿Sí? Entonces, si no es un directorio, salta al else y avisa no es un directorio. Por ahí sirve mucho hacer este tipo de estructura, decir, bueno, si es un directorio, voy a hacer algo. Y si no es un directorio, bueno, ya salgo por acá. Y después me dedico a hacer esta parte del si es verdadero. Si es verdad que el parámetro que me pasaron, que está guardado en pesos 1, es un directorio, entonces lo que hago es recorrer ese directorio, acá lo hace de otra forma, recorrer ese directorio. ¿Cómo recorro yo un directorio? Y primero y principal le tengo que hacer un ls. Le hago un ls al directorio pasado. Dentro de lo que es un script tengo que ponerlo dentro de paréntesis y pesos para que el script lo ejecute a eso. Esta ejecución, ¿qué me da? Una lista de algo. Me da el listado del contenido del directorio pesos 1. Como yo tengo que recorrer ese listado buscando los ejecutables elemento por elemento, ustedes se ubican cuando yo digo es como un vector o no se ubican. La verdad. ¿Se me escucha? Sí, profe, sí lo escuchamos. Bien. ¿Se ubican cuando yo digo que es como un vector o no Sí. se ubican? Yo sí. Hay un compañero que dice que no. Que no. Bueno, un vector es una estructura, ¿sí? Algebraica, no importa. Un vector es una lista, es como que vos tenés una lista de cosas, ¿sí? Entonces, esa lista de cosas tiene adentro elementos. Y esos elementos tienen un orden. Tenés el primer elemento, el segundo elemento, el tercer elemento, el cuarto elemento. Juntos forman una lista. Pero vos podés tratar cada elemento en forma individual. ¿Sí? A eso se refiere con una variable de tipo lista. Es una estructura de programación, una estructura de datos, ¿sí? Que se usa en programación. Cuando vos haces un ls de algún directorio, voy a salir un ratito. Sí. Voy a salir un ratito. ¿Sí? Y si yo hago un ls del directorio tp, ¿dónde estoy? Ah, no, era con mayúscula. Bien. Si yo hago un ls del directorio tps, ¿qué obtengo acá?
Lo están viendo en forma paisada, ¿sí? Pero si yo hiciera, ¿cómo era para ver? Vertical, no me acuerdo. Si yo hago un LS así, supongamos, ¿no? Del TPS. Ignoremos toda esta partecita de los detalles, pero miren la última columna. ¿Qué hace? Me da la lista del contenido del directorio TPS. ¿Sí? ¿Está bien ahí? Bueno, miremos la última columna nomás. Esta lista, que es la última columna, es una lista. Yo la puedo tomar como si fuese una variable de tipo lista, como si fuese un listado de elementos. El primer elemento es adicionales, el segundo elemento es cartas, el tercer elemento es dir1, el cuarto elemento es dir3, el quinto elemento es error2.txt y así sucesivamente. El último elemento es mensaje.txt. ¿Bien? Ahora, si yo tengo una lista de cosas donde hay un primer elemento, un segundo elemento, un tercer elemento, y yo tengo que recorrer ese listado de alguna forma, tengo que poder llamar a cada elemento de alguna forma para poder distinguirlo, ¿sí? Bueno, esa forma de llamar cada elemento de una lista tiene un nombre que se llama índice, ¿sí? Entonces, el primer elemento tiene el índice 1, el segundo elemento tiene el índice 2, el tercer elemento tiene el índice 3. Ese índice, el que pasa por el 1, el 2, el 3, el 4 y así sucesivamente por cada elemento de una lista, se llama índice y eso mismo es lo que recorre la estructura for. ¿Sí? La estructura for, ¿qué hace? Yo le doy una lista de cosas y la estructura for solita recorre el índice. O sea, recorre los elementos a través del índice. El for dice, para el primer elemento de la lista, hacer tal cosa, da la vuelta. Para el segundo elemento de la lista, hacer tal cosa, da la vuelta. Ese es el bucle que se forma con un for. ¿Vamos bien hasta ahí? Sí, profe. ¿El resto? Bien, entonces vuelvo al for. Entonces, ¿cuál es mi lista acá? Mi lista me la da el ls que le hago al directorio que me pasan como parámetro, que va a ser similar a la última columna del ls-l que les estaba mostrando, que me va a poner, es como que me pone en una sola columna todos los elementos de ese directorio, solo con el nombre, ¿sí? ¿Qué pasa? A esa lista yo tengo que recorrerla. Recorrer una lista quiere decir comenzar por el primer elemento, ejecutar una acción, luego pasar al segundo elemento, ejecutar la misma acción, pasar al tercer elemento, ejecutar la misma acción y así sucesivamente hasta llegar al último elemento, ejecuta por última vez esa misma acción y termina con el último elemento de la lista. Entonces, mi lista en este for está dada por el ls que le hago al directorio que me pasan como parámetro. ¿Cómo recorro? Lo recorro con un índice que le llamo, porque yo quiero, le llamo i, le puedo llamar jk, le puedo poner la palabra índice si quiero. ¿Sí? Entonces, este i que yo estoy marcando acá
¿qué hace? La estructura for solita le pone la primera posición de esta lista. Se posiciona en el primer elemento de la lista, solita, porque i en el primer bucle equivale a 1. Tiene el número 1 guardado. Entonces, para el primer elemento en esta lista, va a hacer estas acciones. Va a llegar acá al final, antes del don, termina acá con el fi, da la vuelta, sube y pasa para el segundo elemento de esta lista y hace esto. Y da la vuelta. Para el tercer elemento de esta lista, hace lo mismo. Y así sucesivamente hasta llegar al último elemento de esta lista. Que en realidad no sabemos cuál es, porque es solo un ls, un ls de un directorio, ¿sí? Que puede ser cualquiera. Pero el for solito funciona de esa forma. Comienza con el primer elemento de una lista que yo le doy y avanza solito hasta el último. ¿Qué es lo importante? Que yo le diga qué hacer con cada elemento, que es esto de adentro. ¿Qué hace con cada elemento? El elemento está guardado en realidad en el índice, en esta letrita i, que es la variable que almacena ese primer elemento y que después va a almacenar el segundo elemento y que a la siguiente vuelta va a almacenar el tercer elemento. Que en este caso cada elemento es algo contenido en el directorio que me pasaron como parámetro. Entonces, en la primera vuelta, cuando entra acá en el for, y está posicionado en el primer elemento y contiene como valor el primer elemento de este ls. ¿Sí? Profe, me tengo que retirar yo. Hasta luego. Chao, hasta luego. Entonces, ese primer elemento, con ese primer elemento trabaja. Cuando da vuelta el bucle, trabaja con el segundo elemento. Da vuelta el bucle, trabaja con el tercer elemento. Eso lo hace solito. ¿Sí? Yo que le tengo que indicar con qué lista trabaja, con qué lista de elementos. ¿Qué hace acá? Para cada elemento, entonces el primer elemento dice, con el primer elemento, ¿qué hago? Pregunto. Si el primer elemento es un archivo regular. Si es un archivo regular, si esto es verdadero, pregunto si ese elemento tiene permiso de ejecución. Si esto es verdad, muestro que ese elemento es ejecutable. Profe, ¿siempre se usa la barra? ¿Cómo? Siempre se pone la barra entre peso 1 Y y peso. a eso voy. Primero les quería, terminemos, vemos el funcionamiento del for. Ahí termina, acá termina la última acción con el primer elemento. Vuelve, da la vuelta el bucle y comienza con el segundo elemento de la lista. Y pregunta lo mismo. Si el segundo elemento de la lista es un archivo regular. Si es un archivo regular, pregunta si tiene permiso de ejecución. Si tiene permiso de ejecución, dice, bueno, este segundo elemento de la lista es ejecutable y así sucesivamente hasta que termina con el último elemento del ls de ese directorio. ¿Qué es lo importante acá, más allá de que les estoy explicando el funcionamiento del for? Que cada vez que pregunta por un elemento, utiliza esto. Si yo solo uso pesos i, me está ignorando el camino de pesos i, porque cada i contiene el nombre de un directorio o de un archivo que está guardado, que está almacenado dentro de este directorio. Entonces, si yo no pongo esta ruta, me va a dar error o no me muestra nada. ¿Se entiende? Claro, entonces siempre va con la barra, eso es una ruta. Entonces... Siempre va porque, ¿cuál es el parámetro que te pasan? El directorio. Este es el directorio. Y vas a trabajar con el contenido del directorio. Entonces, si vos pones acá solo el peso i solito, te va a dar error porque el peso i solito no es nada. Porque no le estás dando el pad. Si no le das el pad, no puedes preguntar si es un archivo. O sea, es como que está haciendo dentro de pesos 1. Claro, que exactamente. Si este pesos 1 fuese barra home, por ejemplo, o si este pesos 1 fuese barra etc, y está preguntando por el archivo password. Si vos acá le pones password solito,
El sistema no sabe de quién estás hablando. Ahora, si pones /etc/password, sí. ¿Se entiende? Ahora sí. Ahí recién entendí. Entonces, esto es súper importante para que el script funcione para todo. Entonces, el parámetro que si yo te paso el parámetro /etc, /bin, /home alumno, /home Virginia, /home, ahí ya tengo el directorio completo. Pero cuando yo haga referencia a cada elemento de ese directorio, voy a tener que agregarle el camino. Normalmente siempre es uno solo que no, o puede pasar que haya dos parámetros ahí. Acá, Ah, en este caso son dos parámetros. o más, Un parámetro posicional y una variable. claro. Y puede pasar que haya más así en esa misma línea. Si vos sabés que ya hay un subdirectorio, sí, puede ser. O sea, Acá, si por dentro, ejemplo, cuando recorre la lista, cuando el contenido de I sea un subdirectorio, acá se frena. Porque, por ejemplo, si es un subdirectorio, no va a ser un archivo regular, no entra para acá. Da la vuelta y va al siguiente elemento. y ahí estaría recorriendo de forma recursiva. Acá está, esto se recorre en forma recursiva. La otra forma, hay varias formas. Esta es una. Esta forma es muy directa, ¿sí? Hay otras que también con el while y usas el shift, perdón, podés hacer un salto en una lista, pero cuando vos tenés que recorrer una variable tipo lista o una variable tipo vector, la mejor estructura es el for, siempre. Ese es mi punto de vista. Es la más segura. Claro, no, yo más que nada preguntaba por el tema de que entre dentro de los demás directorios que están dentro de los de peso 1. En este caso, de acuerdo a lo que pide el script, no hace falta, porque lo único que te dice en el enunciado es pasado un directorio como parámetro, mostrar los archivos ejecutables que contiene. Ese es lo único que pide. Entonces ya no te importa qué contienen los subdirectorios, pues no te lo está pidiendo. Y si lo pediría, en ese caso ahí ya Y ahí tendría. ya tendrías que hacer otro, capaz que tenés que usar otro for adentro con otro índice, ya podrías usar un índice for J, peso 1 barra, el peso I barra, Peso J. un peso J y ahí metes otro bucle. Y eso Pero tendrías que dependería. preguntar antes si pesos I, o sea, tendrías que tener un if antes que diga -d acá. Si es -d, metes otro for. Si no es -d, ya directamente podés hacer esto. ¿Se entiende? Tendrías que Claro, meter otra estructura de if adentro. y tendría que conocer cuán adentro tiene que ir, que no, cuántas veces va a tener que entrar, en Y cuánto eso lo podés hacer y a la profundidad que tenga el sistema, podés hacer un montón, 50 si querés, pero ahí ya no sé hasta qué punto, todo depende de qué querés hacer. Lo podrías hacer, por supuesto. Podés meter un montón de for y todos los índices, cada for tiene un índice. Si vos, de hecho, si vos anidas for, en realidad lo que vas obteniendo, si fuesen dos for juntitos, sin un if en el medio, ya estás recorriendo no un vector, sino una matriz. En las matrices, ¿te ubicas lo que te digo? Yo sí. En las matrices vos tenés un índice IJ de cada elemento, en las matrices bidimensionales. Si tuvieses una matriz tridimensional, tenés 3 for. Y los índices serían IJK, por ejemplo. Y ya manejas estructuras tridimensionales. ¿Qué sería un cubo? Que serían los elementos de un cubo. Los puntos de adentro de un cubo. Por eso no va a tomar que no. No, eso lo hice en mi trabajo final para ingeniería. Ah, ya estaba asustando. No, te estoy explicando para que sepas nomás. No, más de esto que estoy mostrando no voy a tomar.
No, te estoy diciendo como información de curiosidad y adicional que se puede en realidad anidar for, lo vas anidando y cada for que vos pones te va dando una dimensión más de la estructura de datos que estás usando nada más. No se asusten, no, lo que acabo de decir es curioso, es para datos extra nada más, no. Pero, por favor, y algo así, por ejemplo, si yo les dijera, listar todos los usuarios del sistema con su nombre y su número de ID. Y también van a tener que recorrer el password. Y uno por uno de los elementos del password, obtener el nombre con un CUT, el nombre y el UID, por ejemplo. Claro, y se va reemplazando con la I. Claro, en realidad lo que tendrían que hacer ahí es primero obtener la lista con el CUT y después recorrer la lista. Ese sería el orden, mejor orden. O sea, no meter el CUT dentro del for, sino el CUT va afuera, guardas la lista con los datos que te importan nada más y después a esa lista que tiene los datos que te importan, recién ahí la recorres. Y puedes preguntar si está conectado. Dentro del for puedes poner un who. Un who tubería grep con el nombre del elemento, con el peso i, y ahí te dice si está conectado o no y listo. Si te da ok ese retorno, el retorno de ese comando. Profe, ¿el Ese sería. recuperatorio va a ser parecido? ¿Sí? Mm. ¿Van a querer el sábado a la mañana la consulta o no? Avísenme porque yo tengo que pedir aula. Yo en mi caso no voy a poder este sábado, no sé los demás chicos. Bueno. Entonces, mañana 18:30. Bien, profe. Hasta ¿Sí? mañana. Nos vemos mañana. Entonces, ¿alguien más tiene una pregunta? Bueno, si no hay más preguntas, entonces nos estamos viendo mañana 18:30. Bien, adiós, profe. Bueno, que tengan buenas noches. Hasta mañana.